El uso y, digamos, el disfrute de las lenguas originarias es un derecho humano fundamental. Creo yo que en México, la verdad, y hay que decirlo y con mucho dolor, seguimos siendo todavía un pueblo muy racista. Un pueblo que aprendió a discriminar y que así ha crecido por muchos años. En febrero, cuando se celebró el Día Internacional de la Lengua Materna, se dijo repetidamente que las lenguas no son dialectos, ni tampoco son inferiores a otros idiomas. Un momento para hablar de cuántas tenemos en México, cómo se han ido perdiendo y cómo podemos preservarlas. La escritura nos permite acercarnos a estas lenguas y estas culturas de distintas maneras, demostrar a los niños, a los hablantes, tiene un efecto demostrativo a la sociedad en general que estas lenguas son tan válidas como cualquier otra lengua. Entonces podemos escribir cualquier cosa en nuestra lengua y disfrutarla a través de un soporte escrito. Nadia López ganó el premio Sensontle 2017 por su libro Tierra Mojada, que está escrito en Tunzavi, lengua que aprendió a los 8 años. Dice que esta no es su lengua materna, pero sí la de sangre. Cuando regresó a su comunidad y les mostró los poemas impresos, hubo una identificación y orgullo por la lengua. Y también empecé a escribir porque yo quería que mi familia nuclear, las mujeres de mi casa, pues se sintieran muy dignas de que la lengua que hablan y que pues han pensado que no era útil, por decirlo de alguna forma, fuera de la casa, pues que es muy útil y que se puede escribir y que se puede compartir. El proceso de desaparición de las lenguas originarias, al menos de México y del mundo, no es natural, ¿no? Sino está inducida a la desaparición. Ese es el asunto. Entonces, ¿qué implica o qué significa frente a las personas tener un libro escrito, ¿no? O que se represente su lengua en escritura? Pues implica también esa parte. Sí, puede ser como una pista o un mínimo ilusión de decir, sí, entonces sí se escribe mi lengua. La defensa de tu lengua es hacia afuera, hacia otros. Y también yo creo que defensa y también compartir nuestras lenguas. Y creo que mucho se ha dicho, ¿no? Es que los pueblos originarios ya no quieren hablar sus lenguas y por eso se están muriendo, ¿no? Se avergüenzan. Pues creo que no es gratuito esa vergüenza y ese miedo de hablar la lengua cuando venimos de historias de mucha violencia por ser hablantes. ¿Por qué ahora somos responsables de no querer hablar nuestra lengua? Pero si toda la violencia simbólica está atacándonos a cada minuto, desde la propia escuela, ¿no? Hasta en la calle, hasta en los productos que venden, porque siempre los productos de los pueblos originarios van a ser así como de, sí, pues son de la montaña, ¿no? Sí, qué bonitos. Son comunidades orales que lo han sido toda la vida y la escritura es algo que vino incluso impuesto por la colonización, ¿no? Ahora, los pueblos han sabido apropiarse de esa escritura como una herramienta precisamente para la defensa de su integridad territorial, de su integridad cultural, social, etcétera, ¿no? Es que empezamos a escribir por la necesidad de traer al lugar en el que estamos todo ese pasado del cual pertenecemos y el simbolismo al cual pertenecemos. Yo creo que si preguntas a varios escritores que viven, por ejemplo, en Ciudad de México, te van a decir que la gran mayoría que también comenzaron a escribir para hacer memoria. Y yo creo que la poesía en gran medida es memoria también, para que no se olvide, para que no haya una ruptura y sobre todo para que siga caminando esa memoria en las generaciones presentes. Sí es importante, ¿no?, tener un libro donde se esté escribiendo la lengua y donde se está combatiendo esta parte del racismo profundo que han sufrido las lenguas, al menos en México y bueno, yo me atrevo a decir en el mundo, porque donde hubo todas estas invasiones casualmente. Entonces dices, ¿por qué estamos escribiendo tanto pero no se ve publicado? Y es porque todavía muchas editoriales creen que es un riesgo publicarnos a los escritores en lenguas originarias porque no hay un público. No hay un público por varias razones. Dos de las más importantes es una, porque la mayoría de nuestro pueblo es oral, es decir, no leen en su lengua.
Y la segunda es porque también tenemos una estructura en la que pensamos que esa literatura que se hace en alguna lengua originaria de México quizá no tiene el mismo canon o el mismo nivel, por decirlo de alguna forma, que el castellano. Sin embargo, la escritura, esa que muchos empiezan a crear con la formulación de alfabetos e imaginando cómo se escribe la tonalidad de las lenguas, es solo un pequeño avance de lo que se necesita para la preservación de las lenguas originarias. Y ahora estamos en una era tecnológica que lo que no se logró en 500 años se está logrando en estos años, la desaparición más rápida de las lenguas, ¿no? Entonces, frente a eso, afortunadamente también hemos encontrado, ¿no?, estas herramientas que nos sirvan para cómo poder reforzar, revitalizar nuestra lengua y plasmarla. La escritura, yo creo que es una manera muy amable de acercar al público, de reivindicar estas lenguas, de hacer esto atractivo y que tenga un impacto importante, digamos, en la conciencia, en la identidad lingüística, en la revaloración de estas lenguas y estas culturas, es precisamente acompañar la escritura con la oralidad. Yo siempre he dicho que por más que desarrollemos una escritura y una tradición de huella escrita, de muy poco serviría si se acaban los hablantes, si se termina la oralidad. Por eso creo que aunque un poemario esté hecho, digamos, la importancia de ese poemario radica en cuántas veces es escuchado, cuántas veces es pronunciado.